Tiene la palabra la diputada, Marita Colombo. Bueno, gracias, presidenta. La verdad es que nosotros estamos en una verdadera paradoja. Durante los años o los gobiernos previos a la asunción del actual, los gobiernos municipales dispusieron de instrumentos de políticas activas a través de normas como la distribución secundaria de regalías mineras y la ley de participación municipal, y por el contrario hubo, pero no se cumplieron, normas de responsabilidad fiscal. Hoy el gobierno, que ha podido, por un decreto acuerdo, derogar la vigencia de la ley de distribución secundaria de regalías mineras y de la ley de participación municipal, faltando 24 horas para que se iniciara el periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura, bueno, el mismo gobierno nos pide normas de responsabilidad fiscal. Y a nosotros se nos complica, no porque no tengamos conceptualmente adhesión a todo lo que implique buenas prácticas de administración, transparencia en el manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de una administración ordenada para todos los niveles de gobierno, incluyendo a los municipios. Se nos complica porque no hay normas claras, como señaló el diputado Francisco Monti, de distribución de recursos, provincias, municipios, como tuvimos hasta antes de la derogación de estas leyes que mencioné, que fueron derogadas primero por decretos y luego esta legislatura, con la mayoría oficialista, convalidó esas decisiones. Entonces, se nos complica, por más voluntad política que tengamos y por más adhesión que tengamos a normas de responsabilidad fiscal, máxime en el contexto en el que estamos a nivel nacional, con una crisis sanitaria que agravó la crisis económica profunda que azotaba a nuestro país antes de la pandemia. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que esto es un proceso. Primero es un proceso en el que el gobierno deberá con los municipios ir haciendo los ajustes que permitan que la discrecionalidad con la que hoy se distribuyen los recursos extra, que como bien ha señalado el diputado Monti, tomando como referencia el trabajo del contador Pablo Sánchez, ex colega nuestro, ha generado municipios ganadores y perdedores. Miren, la verdad es que a los datos procesados por Pablo Sánchez en base a la información del boletín oficial de la provincia, que mostraban en el primer semestre una transferencia de 978 millones de pesos en concepto de aportes extra a los municipios de Catamarca, con clarísimos favoritismos en desmedro del conjunto de municipios y a favor de los altos, de las juntas de Fiambalá, como ya se dijo. Bueno, a eso se le sumó después, porque la información procesada por Pablo Sánchez llega hasta el 30 de junio del mes 6. A eso habría que sumarle 51.822.000 de aportes no reintegrables transferidos entre el 22 al 29 de julio, más otros aportes, otro tanto, 33 millones entre el 16 y el 22 de julio.
Es decir, acá se reemplazó, y con esto redondeo, un régimen de transferencia de recursos provincia, municipios, previsible, en base a indicadores que podrían haber sido perfeccionados, sin duda, pero eran indicadores técnicos, sólidos. Se reemplazó por un régimen que hoy, bueno, establece la coparticipación del 25%, pero ha eliminado una serie de cuestiones que no nos vamos a detener en eso. Y sobre ese cambio estructural se exige responsabilidad fiscal. Una responsabilidad fiscal que el gobierno provincial no cumple, porque ha pasado el primer semestre del año 2020 no publicando sus ejecuciones presupuestarias en la página de la Contaduría de la provincia, en la página del Ministerio de Hacienda, en la página del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Es decir, yo entré y he visto, he podido comprobar que figuraba no rendido, no rendido, no rendido. Entonces, prediquemos con el ejemplo. Transparentemos los recursos provinciales, su ejecución, su distribución, su asignación, así nos imitan los municipios y entre todos podemos hacer un aporte a la responsabilidad política que hoy exige la hora en un país que está en dificultades gravísimas de financiamiento. Tenemos que ser responsables. Nadie se opone a eso, mucho menos nuestro bloque. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero nos parece que no es que no hubo tiempo, no hubo ganas tampoco de escuchar a la oposición. Nosotros planteábamos que no se podía hablar de responsabilidad fiscal municipal cuando la mayoría de los municipios tienen a su personal precarizado, cobrando salarios por debajo del salario mínimo vital y móvil, que a raíz de una intimación que hizo la AFIP tuvo que salir la provincia a brindarles auxilio para que llegaran por lo menos al mínimo imponible. Entonces, tenemos problemas estructurales muy serios que no se van a arreglar con una ley. Esta ley va a ser tan incumplida como las otras, en tanto y en cuanto no hagamos un gran acuerdo provincial, provincia, municipios con nuevas pautas y a donde la provincia, reitero, predique con el ejemplo y transparente el manejo de sus recursos. Yo he pedido, la Comisión de Hacienda lo tiene cajoneado desde mayo, el tratamiento de un proyecto por el que se pide informes sobre el destino del superávit de la provincia de Catamarca del año 2019, que ascendía allá por agosto del año pasado a 8.200 millones de pesos. No se trató nunca. Pedí que se implementara una página de transparencia en web, en el Ministerio de Hacienda, pero accesible a todos los ciudadanos, no solamente a los entendidos, para que el ciudadano, para que gobierno y ciudadanos tengan realmente un diálogo respecto de cómo se recaudan y cómo se gastan los recursos públicos. Tampoco ha sucedido. Entonces, por ahí se nos pide demasiado y a cambio de casi nada, es más, de cajonear nuestras iniciativas. Entonces esto no es franco. Acá hay que hacer una práctica de diálogo con resultados eficaces, pero para eso el diálogo tiene que incluir la escucha, no solamente cumplir con decir lo que uno quiere decir y a otra cosa. Entonces estamos frente a una posibilidad. Esta ley que va a ser tan incumplida, posiblemente, ojalá me equivoque, como las normas preexistentes en materia de responsabilidad fiscal, que por favor se vaya ajustando como producto del trabajo mancomunado con cada gobierno municipal, que se tomen los problemas estructurales y no se los barra bajo la alfombra. Yo les decía con total franqueza que me cuestionaba que cuando nos devolvieron el 15% y la exgobernadora Lucía Corpachi dispuso coparticiparlo a los gobiernos municipales, no hubiera planteado en ese momento que esos fondos debían asignarse en algún porcentaje a ir en un horizonte de varios años
mejorando el salario básico, el salario mínimo, para llegar al mínimo vital y móvil de los trabajadores municipales. El Estado sigue precarizando gente, sigue tomando becarios, y la verdad es que todas estas cosas, si no se abordan de manera estructural, no dejarán de ser nada más y nada menos que un poco de cosmética como la que se viene aplicando desde hace varios años en la Argentina, y que es la causal de nuestras crisis recurrentes, cíclicas. Es decir, el acuerdo político debe consistir en reglas de juego claras, transparentes, y en poner los números sobre la mesa, que es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y sincerar ese mensaje. Porque si Perdón, uno en diputada, Catamarca... ya se ha bien excedido largamente de su tiempo. Le voy a pedir que si uno, redondee y finalice. Sí, voy a redondear. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si usted no viene de Catamarca, viene en un plato volador y se baja acá, va a pensar que acá hay dinero, porque por donde se dé vuelta hay obra pública en funcionamiento, en marcha. Entonces, realmente acá hubo una buena administración, nadie lo discute. Espero que la siga habiendo. Hubo superávit, y eso es una expresión de una administración correcta. Pero transparentar, que es lo que venimos reclamando, es lo que no se hace. Poner los problemas estructurales en orden 1 de prioridad provincial es Tiene lo que no agotado hace. su tiempo, diputada. Gracias.